Para los que llegaron un poquito más tarde, nuevamente feliz año. Un año más que por la gracia de Dios, este es el primer servicio del año. Por la gracia y su misericordia estamos aquí reunidos en su nombre. Me alegro ver a cada uno. La verdad que, como saben, tenemos algunos hermanitos enfermitos. Algunos están de viaje, así que yo esperaba que íbamos a tener mucho menos personas hoy. Así que me alegro. Gloria a Dios. Es más de lo que yo esperaba. Así que gloria a Dios por eso, mis hermanos. Un nuevo año que les voy a pedir sus oraciones, mis hermanos, porque hay muchos planes en este nuevo año, en esta congregación. Como dijimos, queremos hacer discípulos. Tenemos varios, primeramente enseñando y predicando su palabra, ¿no? Pero tenemos varios, queremos traer varios seminarios acá, algunos sábados, se les va a estar dando noticias sobre eso, completamente gratis, o sea, sin costo para ustedes, ¿no? Así que lo que les voy a pedir, mucha oración en este año, mis hermanos, mucha oración, y acuérdense que mientras más nos consagramos en las cosas del Señor, les advierto, van a venir ataques del enemigo, van a venir de ataques del enemigo a nosotros como congregación, van a venir ataques del enemigo a nuestras vidas personales, a veces de quien menos nosotros los esperamos, porque el enemigo siempre usa a veces las personas más cerca para atacarnos. El que está lejos y a usted no le importa, ese el enemigo no lo va a usar porque sabe que a usted no le afecta. Pero estamos confiados sabiendo que el Señor está en control y que aún los ataques y todo lo que viene contra nosotros está dentro de la soberanía de Dios y Él tiene un propósito, y como dice la Escritura, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que mantengámonos firmes, no entremos en pánico en todos los aspectos, ¿no, mi hermano? O sea, estamos descansando en el Señor, nuestra salud está en las manos del Señor, uno toma sus precauciones, aliméntense muy bien con esta onda ahora que hay para esta época todo el mundo se enferma, con pandemia o sin pandemia todo el mundo se enferma para esta época. Uno tiene que tomar acuérdense, y no tiene que ver esto nada con la prédica, esto es un consejito aparte. Si usted tiene su sistema inmune comprometido, usted va a ser más fácil que usted se le pegue cualquier cosa con puya o sin puya. Igual, o sea, manténgase, aliméntese bien, tome sus vitaminas D3, que se ha probado que es muy bueno contra esto, vitamina D3 y vitamina C. Tómelo religiosamente todos los días. O sea, porque si usted no se cuida, si usted mantiene un sistema y aliméntese bien, si puede hacer cierta clase de ejercicio, hágalo. O sea, todo esto le va a mantener un sistema inmunológico más fuerte. De lo contrario, personas que vemos que constantemente están cayendo, recayendo, vacunados, no vacunados, mi hermano, cuando usted mira a ver, tienen los sistemas comprometidos. Mala alimentación, la alimentación chatarra en estos tiempos, no toman vitaminas. Entonces es importante, mis hermanos. O sea, nosotros como creyentes nos alimentamos primeramente de la palabra de Dios, pero también tenemos que ser astutos y también tenemos que cuidar nuestros cuerpos. O sea, no podemos decir, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, cuando nosotros no nos cuidamos. Si usted padece del diabetes, pues no coma azúcar, no coma harina blanca, no esté comiendo comidas altas en carbohidratos. Porque después viene y oren por mí que tengo la diabetes y el azúcar me explotó, pero no nos estamos cuidando. Si usted padece de alta presión, mire, no coma bajo en sal. Ay, que no me gusta, es que no se trata de gusto, se trata de salud. Y lo mismo, en este medio en esto, con el flu, con pandemia, con todo lo que cuidémonos, hermano. Cuidemos. De nada sirve tomar ciertas medidas y por otro lado tenemos nuestro sistema inmunológico tirado por el piso. Así que eso fue como dicen, eso fue el tip por el lado. Vamos ahora sí, mis hermanos, vamos a continuar Seguimos en Génesis. Los hermanos, este va a ser, ya habíamos predicado sobre la introducción de Génesis, vimos la creación,
La semana pasada terminamos el tercer mensaje acerca de la creación y hoy vamos a entrar en lo que es el capítulo 2. Así que lo que vamos a hacer, vamos a orar para entonces entrar de lleno, porque con el favor de Dios vamos a ver si podemos cubrir todito el capítulo 2 hoy, para ya la semana que viene entrar en lo que es la caída. Oramos. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Señor, una vez más por estar aquí reunidos en tu nombre, por la salvación en Cristo Jesús, por tu gran misericordia. Oh Dios, en esta hora, Señor, te rogamos, te suplicamos, Padre Santo, que trabaje en nuestros corazones, Padre amado, por medio de tu palabra. Primeramente en el predicador que va a estar exponiéndola, Señor, y en cada uno de los oyentes, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien se mueva, quien dé convicción, quien redarguya, quien levante, Señor, quien haga la obra, Padre amado. Dependemos totalmente de ti, Señor. En Cristo Jesús, amén. Nosotros continuamos en esta serie acerca de los primeros 3 capítulos de Génesis y vimos que estos 3 capítulos, los primeros 3 capítulos son fundamental en lo que es la doctrina cristiana, lo que es el evangelio. Como dejamos claro, esto no es una fábula. La creación, la caída del hombre no es una fábula, no es algo para interpretarse alegóricamente, sino que es un registro histórico. Es un registro histórico. Y como vamos, Adán fue un personaje histórico, igual que Jesucristo fue un personaje histórico. Y el evangelio se basa en la caída. En la caída, o sea, Cristo viene a salvarnos de nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, pecados que comienzan con la caída del primer hombre de Adán. Es fundamental que entendamos esto. Si usted es la primera vez que llega hoy a oír uno de estos mensajes, pues le recomendamos escuchar los mensajes anteriores. Están ahí en YouTube, en la página de la Iglesia Bíblica, Iglesia Bautista en Cristo, en la página de YouTube. Estuvimos también hablando como lo que se llama la evolución. No es otra cosa que una teoría. Es una teoría. Es importante que usted y yo como cristianos entendamos esto. Y aún los que no son cristianos, los que todavía no han entregado su vida a Cristo, que entendamos. Porque a veces ven un conflicto, la ciencia, entre la ciencia y el cristianismo, pero no existe tal conflicto. De hecho, cuando usted mira las universidades más famosas aquí, como la Harvard y todas estas universidades de reconocimiento mundial, fueron fundadas por cristianos, por puritanos. Una pena que se han apartado básicamente, completamente de sus raíces, pero todas estas universidades fueron fundadas por cristianos puritanos. O sea, muchos de los científicos más conocidos eran creyentes, porque ellos no veían un conflicto. Al revés, mi hermano, miren, estos días estaba viendo yo un especial acerca de la Tierra, ¿no? Y yo no podía parar de maravillarme viendo, o sea, todo, explicando la naturaleza, cómo funciona, los animales y todo esto. Y yo veía esto y decía, wow, es que definitivamente, es que yo no entiendo cómo alguien puede ver esto y no ver la mano de un arquitecto, de un creador. O sea, ¿cómo es posible que pensemos que todo esto es casualidad? Que la perfección de la naturaleza es casualidad. O sea, cuando usted mira, o sea, todo esto, todo lo que es la naturaleza, cómo se mueve el universo, cómo funciona. O sea, uno dice, wow, o sea, es que tiene que ver la mano de Dios. Hablamos también en las semanas anteriores, cuando no creemos en la creación como lo explica Génesis, cuando creemos que todo es producto de la evolución, simplemente, entonces si todo ocurre por chance, si todo ocurre por casualidad, entonces la vida no tiene un propósito. No hay un propósito. En estos tiempos, déjenme decirle que algo que usted no ve en las noticias, no lo va a ver en Univisión, ni lo va a ver en Telemundo, ni lo va a ver en CNN, porque no va de acuerdo a la narrativa que ellos tienen. Pero es que se han duplicado prácticamente los suicidios, especialmente entre personas jóvenes. Con todo esto del encierro para acá, de la pandemia para acá, han aumentado los suicidios.
Y una de las causas de los suicidios que vemos es cuando las personas no ven un propósito en su vida. No ven un propósito en su vida. Han hecho todo lo mejor que han podido para echar para adelante, para salir de cierta situación, pero no ven. Ven el límite hasta donde llegan sus fuerzas y no pueden ver más allá. Y como explicamos anteriormente, pues lamentablemente muchos terminan quitándose la vida. Porque ¿cuál es el propósito de la vida? Pero cuando estamos en Cristo y creemos lo que dice la Escritura en los primeros 3 capítulos de Génesis, que la vida suya y la mía no es producto de la casualidad, sino del soberano plan del arquitecto del universo, que tiene un propósito en su vida y en la mía. Y aunque usted y yo en este momento tal vez no entendamos la situación, no entendamos el porqué de lo que estamos pasando, entendemos que hay un Dios soberano que está en control. Y eso nos da esperanza. Cuando leemos la Escritura que nos promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso nos da esperanza en medio de la situación, aun cuando sabemos que hemos hecho todo lo posible y no podemos salir de esa situación. Cuando el desaliento viene, cuando ya no hay más fuerza, podemos descansar completamente en el Dios soberano. Pero el que no cree en ese Dios soberano, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene cuando no ve un propósito en lo que le está ocurriendo? Todo es producto del azar, todo es producto de la casualidad, del chance. ¿Cuál es el propósito? Son 2 maneras de ver el mundo completamente, 2 lentes completamente diferentes. Y por eso vemos, o sea, dice claramente, la Biblia dice: el necio en su corazón no hay Dios. Porque nada más que de uno observar la naturaleza, el universo, cómo funciona, uno puede ver la mano de un creador, de un arquitecto. Pero claro, cuando el hombre elimina ese arquitecto, entonces, porque reconociendo que si hay un arquitecto que creó todo este universo, quiere decir que tiene derecho sobre su creación, y quiere decir que usted le tiene que rendir cuenta. Pero ¿qué hace el hombre? En su osadía, pues trata de eliminar a ese creador, decir que no existe, que todo es producto del azar, todo es producto del chance, para no tener que rendir cuentas según ellos y vivir como se le pegue en gana. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Pero vamos a ver todo esto. O sea, estas son las dos maneras de ver el enfoque con el cual miramos la vida. Usted la mira del punto de vista que hay un Dios soberano, un Dios creador. Usted lo mira desde el punto de vista en lo que es todo por producto de la casualidad. Todo es producto de la casualidad, nada tiene un propósito. Según la evolución, sobrevive la especie más fuerte, y esa es la mentalidad que se tiene mucho hoy en día. Aquí esto sobrevive el más fuerte, me llevo enredado al que sea por el medio con tal de lograr mis propósitos. Esa es la mentalidad de la evolución. La mentalidad del creyente es otra. Vivimos para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito. Dios siempre está en control de todo. Aun cuando usted no puede ver el control de Dios, Dios está en control. Dios tiene un propósito en su vida y en su situación. Aun cuando usted no lo puede ver, Dios tiene ese propósito. O sea, cuando usted y yo, como dicen por ahí, metemos las patas y nos escocotamos y caemos y sabemos que olvídate, hice un desastre, esta situación me la busqué yo. El que cree que todo es producto del chance no veía más escapatoria. Pero el que cree en un Dios soberano entiende que aún cuando nosotros metemos las patas, aún cuando es culpa de nosotros, aún cuando la situación que estamos, muchas veces producto de nuestras malas decisiones, aún así hay un Dios misericordioso que está en control y que aún en nuestros errores y en nuestras caídas saca provecho para bien. Esa es la diferencia, mi hermano. El cristianismo es para vivirlo a diario. Esto no es simplemente para darle una teología bíblica y darle un conocimiento que usted se lleve aquí y más nada y no llega acá. No, esto es para vivirlo. Creer en el Dios soberano, en el Dios creador, en el Dios arquitecto del universo, afecta nuestro modo de vivir. Afecta completamente la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo. O sea, por el lente que nosotros miramos el mundo. Y esa es la importancia nuevamente de estos primeros 3 capítulos, de creer que simplemente es una fábula o algo que se interpreta alegóricamente, o creer que es un hecho histórico. Creer, como les expliqué,
lo de la evolución, que simplemente es una teoría, no es una ciencia, mis amigos, mis hermanos, no es una ciencia, por más que nos traten de venderlo como ciencia, no lo es una teoría. O creer en la creación de un Dios soberano que tiene un propósito. Amén. Amén. Esto nos lleva al capítulo 2. Eso fue como un breve repaso, ¿no? El capítulo 2, la semana pasada terminamos, ¿se acuerda? El versículo 31 del capítulo 1, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Dios no creó nada con defecto ni malo. Y uno dirá, bueno, pero este no es el mundo que conocemos hoy en día. Definitivamente no. Hubo una caída. Y eso vamos a entrar con el favor de Dios la semana que viene. Pero al principio Dios todo lo creó bueno. Estudiando estos capítulos, muchos que se preguntan cómo es posible que un Dios de amor, un Dios bueno, que está en control de todo, permite tanta injusticia, permite tanto crimen, tanta enfermedad, tanta guerra, tantos desórdenes naturales que acaban con la vida de personas. En estos días estaba viendo, creo que fue ayer, otro fuego de estos que explotó, sí, y acabó con un montón de casas. Vimos lo que ocurrió en Kentucky, creo que fue hace un poco más de una semana, los tornados, como murieron personas que estaban hasta en sus centros de trabajo, murieron ahí, no supieron, en un momento están trabajando, en otro momento pasan a la eternidad. Lo cual me lleva, mi hermano, mis amigos, a estar seguro que estamos en Cristo. A estar seguro que estamos en Cristo. Hoy estamos aquí nadie tiene garantía de mañana. Nosotros siempre pensamos que se va a morir el otro. ¿Sí? Pero usted se imagina el universo sin usted. ¿Es posible que usted se imagine el universo sin usted? Es que según nosotros somos el centro. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar cómo responderían las personas si usted no está aquí? Y tal vez a lo mejor usted se imagina a algunos llorando, a algunos tratando de seguir con la vida adelante, los seres queridos tristes. Pero fíjate que aun cuando usted se imagina eso, usted está observando. O sea, uno no se imagina este mundo donde nosotros no estemos observando. O sea, siempre nosotros estamos observando. A todo el mundo que conocemos, lo conocemos con la relación que tiene con nosotros. Mi esposa, mis hijos, los hermanos de la congregación, de mi congregación a la que yo asisto. O sea, son los hermanos de la congregación a la que yo asisto. O sea, toditos gira y nosotros no nos imaginamos este mundo sin nosotros. Pero sí, un día aquí todos tenemos sentencia de muerte. Unos antes que otros. Unos antes de otros. Aquí la cuestión es que cuando nos sorprenda la muerte, que estemos preparados. O sea, eso es inevitable. Unos más jóvenes, otros con más años, pero todos vamos a morir un día. A no ser que Cristo venga antes. Lo más probablemente es que todos vamos a morir. La cuestión es que estemos preparados. Pero cuando vemos todas estas cosas, a veces cuestionamos cómo es posible que un Dios de amor permita tanta injusticia, tanta calamidad, tanta enfermedad, tanta cosa, ¿no? Pues eso lo vamos a ver, porque que todo esto vino por medio de la caída. Pero cuando Dios lo creó todo bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó fue bueno. Y vimos claramente, ya discutimos la semana pasada, que estos días, en 6 días Dios creó todo. Eran días literales, no eran grandes periodos de tiempo, de miles y de millones de años, como algunas personas han tratado de reinterpretar la Biblia, simplemente para acomodarla a lo que es la evolución. Ya hablamos eso en los mensajes anteriores, pero vemos claramente una de las cosas cuando usted estudia la escritura, es que una palabra puede tener diferentes significados, ¿no? Como en español hay palabras que, por ejemplo, si usted dice en aquellos días, yo me acuerdo, aquellos días eran tan diferentes, usted no está hablando de días literales, sino está refiriéndose en aquellos tiempos, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando usted dice, me tomó un día completo viajar de tal estado a tal estado, usted está hablando ahí de un día de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que determina el significado de día o días? El contexto. Siempre acuérdese, mis hermanos, bien importante cuando usted estudia la escritura, contexto. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Siempre recuerde eso, lo que dice antes y lo que dice después. Y aquí vemos claramente que en los días de Génesis, el último versículo que leímos dice, había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, la tarde y la mañana marcan lo que nosotros conocemos como un día normal. Lo cual ahora nos lleva al capítulo 2 de Génesis. Brevemente, mis hermanos, brevemente. El capítulo 2, hay personas que encuentran como algo contradictorio, porque se acuerdan que por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 26, versículo 26 del capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces, de las aves, de los cielos, todo eso. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ahora acá en el versículo 7, con el favor de Dios que vamos a ver hoy, que habla cuando Dios crea al hombre, dicen, pero espérate, ¿qué pasó? Pero no que lo había creado ya en el capítulo 1. ¿Y cómo es ahora aquí? Entonces algunas personas ven aquí contradicción. Y a veces se le preguntan esto, le dicen esto a los cristianos como para probar que la Biblia se contradice. Y claro, si la Biblia se contradice, entonces no es perfecta. Y si no es perfecta, no puede ser la palabra de Dios. Pero esto ignoran. Y aquí vamos nuevamente. Cuando usted estudia lo que es hermenéutica bíblica, cuando usted estudia lo que hermenéutica bíblica es la interpretación bíblica, ciertas reglas que uno debe de saber a la hora de estudiar los pasajes bíblicos o ciertos libros, usted va a ver qué es lo que sucede aquí en el capítulo 2. No es que hay contradicción, sino que el capítulo 2 lo que hace es que nos regresa para atrás. Por ejemplo, yo sé que ya hoy en día no es a veces los ejemplos que yo pongo pues son ejemplos de mi época, que a lo mejor algunos jóvenes hoy en día pues dicen que es esto, ¿no? Pero cuando se compraba un periódico, ¿verdad? Cuando el periódico uno lo compraba físico, ¿no? En la primera página usted veía accidente de tren, murieron 50 personas. Primera página, en la plana, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee eso en la primera página, en la portada, le dice, para más información vaya a la página 3. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Para más información vaya a la página 3. Ahora, cuando usted va a la página 3, ¿qué es lo que hace la página 3? La página 3 lo lleva a esa información condensada que había en la primera página y le empieza a dar detalles que no le dio la portada. Y eso era una manera, un estilo de escribir de los hebreos, en los cuales a veces ellos daban como condensadamente una noticia o escribían algo y después regresaban para atrás para dar detalles. Por ejemplo, eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, muchas personas cometen el error que piensan que el libro de Apocalipsis va en un orden cronológico, lineal. Entonces se enredan todito. Pero no, el libro de Apocalipsis, cuando usted lo estudia, a veces nos lleva hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo, y después viene y regresa para atrás a darnos detalles de otros juicios, de otras cosas que no había dado primero. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2. El capítulo 2 lo que hace es que nos lleva hacia atrás para darnos los detalles. El capítulo 1 nos dijo, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Punto. ¿Verdad? Y siguió ahí hasta el final del capítulo del día 6, ¿no? Donde Dios terminó todo y vio que era bueno. ¿Qué es lo que hace ahora el capítulo 2? Nos lleva hacia atrás y nos empieza a dar unos detalles que no nos dio en el capítulo 1. Vamos a ver los detalles como Dios creó al hombre del polvo de la tierra
Vimos primero que dice varón y hembra los creó, pero no nos dio los detalles. Vamos a ver los detalles acá, el por qué y cómo crea la mujer después. Esos detalles no los vemos en el capítulo 1. Y después vamos a ver en el capítulo 3 la caída. Así que estamos claros en eso. Teniendo eso claro, entonces... Perdón, yo estaba enredada en eso y ya usted me contestó. Mi hermano, eso es lo que queremos acá. Acá queremos enseñarle. Oren mucho por mí. Yo trato en lo humanamente posible de tratar de cubrir todas las áreas. Porque cuando uno está enseñando, predicando, y a los hermanos aquí que en un futuro sientan que Dios los llama enseñado a predicar, algo que todo buen predicador siempre hace, o maestro, es siempre cuando explica algo, tienes que asumir que no todo el mundo lo entiende de la misma manera y no todo el mundo lo entiende bien. Entonces tú tienes que ponerte en el otro lado y explicar por esa gente que tal vez lo entendieron de otra manera. Eso es lo que vemos que hace el apóstol Pablo en Romanos 9. Cuando él habla de la soberanía de Dios y él dice que Dios es el que hace y Dios es el que levanta y Dios levantó a Faraón para su propósito y todo esto. ¿Qué es lo que piensa la persona? Pero ven acá, entonces, si Dios levantó a Faraón con ese propósito, entonces ¿por qué lo juzga? ¿Verdad? Pero qué injusticia. Si Faraón está haciendo lo que Dios lo levantó. Y Pablo viene y se adelanta a eso y dice, no, pero entonces tú dirás, ¿y por qué juzga? Y entonces ahí Pablo contesta. Eso es algo que acá los maestros, los hermanos que en un futuro estén dando clases, y las están dando clases ya, es algo siempre a fijarse. Aquí con el favor de Dios vamos a traer una clase en este año. Una de las cosas que tenemos planificada es traer una clase de hermenéutica bíblica, o sea, de cómo interpretar. Y claro, primeramente me interesa que los hermanos que están envueltos en ministerio participen, pero va a estar abierta para toda la iglesia. También vamos a tener una noche. Los que estaban aquí hace aproximadamente 10 años, cuando yo estaba acá, se acordarán que una noche hicimos una noche de preguntas y respuestas. Y vamos a hacer eso con el favor de Dios también pronto, una noche de preguntas y respuestas, donde usted apunta cualquier pregunta teológica que lo tenga enredado, que no, la trae ese día y con el favor de Dios acá bíblicamente se la vamos a tratar de contestar. Así que dejando eso claro, capítulo 2 nos regresa para atrás para darnos los detalles que no nos dio el capítulo 1. Y es así como entonces leemos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Se refieren a todas las estrellas, los planetas, todo. El sol, la luna. Y acabó Dios en el séptimo día, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vamos, en estos primeros 3 versículos, vamos a ver una enseñanza aquí, es acerca del día de reposo. Dice que el séptimo día reposó Dios, porque estuviera cansado. Se agotó Dios, se le fueron las fuerzas. No. ¿Por qué? Para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo que no todo es trabajo, trabajo y trabajo. Hay que descansar, mi hermano. Y de hecho, eso es lo que vemos en los días que tenemos. O sea, que hay un día de descanso. Por lo menos así se supone que sea. Y nosotros necesitamos un tiempo para apartarnos, para descargarnos. Especialmente en este país que uno vive con tanto estrés. ¿Verdad? En los países de uno como a veces había más tiempo. Pero aquí no hay tiempo para más nada. Uno tiene que sacar ese tiempo para descansar, para reposar, para dedicarse a ese tiempo de descanso en el Señor. Entonces lo que vemos aquí es que Dios está dando un ejemplo. Dice que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y aquí vemos, como dice el comentario de la Biblia de estudio, el principio de poner aparte un día de 7 para el descanso y la devoción a Dios es una ordenanza creacional. Dios descansó un día no por necesidad, sino para dar ejemplo al hombre y para su beneficio. Por eso vemos que descansó el séptimo día. Ahora bien,
en Génesis. Y nuevamente, esto también nos indica que los días de la creación eran días literales de 24 horas. Vamos a Éxodo, mis hermanos, se me pasó, pero los que quieran tomar nota, tomen nota. Busquen para tomar nota, porque saben que vamos a dar cita y queremos que usted repase esto después en su tiempo, con calma. Los que puedan ver el video lo ven, pero que usted repase. Éxodo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como dije, no reposó porque estaba cansado, sino para dar ejemplo al hombre y para su beneficio. Ahora bien, ya estamos claros el propósito de por qué Dios descansó el 7º día. Y vemos aquí claramente que Dios dice en Éxodo 20:11 que Dios reposó y que fueron 6 días. Estamos claros ya en eso, ¿verdad? Ahora, pero no podemos seguir adelante sin evadir una controversia, porque caemos ahorita lo que le explicamos acá al hermano y a todos. No queremos evadir nada, queremos cubrir todas las bases. Y yo estoy seguro que ustedes han oído las personas que hoy en día insisten en que hay que guardar el sábado. Lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, una de las sectas más, y es secta porque son una secta, son los adventistas del 7º día, que insisten en que hay que seguir guardando el sábado, que el sábado usted no puede hacer nada. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen que todo esto lo cambió Constantino. ¿Quién es Constantino? Constantino fue el emperador romano que acabó básicamente con la persecución del Imperio Romano hacia la iglesia y la religión cristiana, de ser la religión perseguida, pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso ocurrió para el siglo IV después de Cristo, aproximadamente para el 310 por ahí, si no me equivoco, después de Cristo. Ahora bien, también tenemos otra secta, yo diría que más peligrosa que los adventistas, y seguramente ustedes han escuchado de esto y presten mucha atención sobre esto. Y es esta secta que está dentro de la iglesia evangélica que se llaman las raíces hebreas. ¿Lo han escuchado? Yo les llamo los judaizantes modernos. Estas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Estas personas están otra vez tratando de llevarnos a la ley. Ellos también insisten en que tienen que guardar el sábado. Ellos dicen que el domingo fue algo que lo cambió Constantino, que según ellos fue el primer papa y el que inventó la Iglesia Católica Romana. Decir esto es un disparate histórico, mi hermano. La Iglesia Católica Romana no la fundó Constantino. O sea, eso fue algo que se fue fundando con el tiempo, y claro que tuvo que ver mucho cuando Constantino hace del cristianismo la religión oficial. Y sí es cierto que para ese tiempo entraron muchas supersticiones y muchas cosas que no tenían que ver nada con el cristianismo, pero que a la misma vez venían entrando ya desde mucho antes de Constantino. O sea, primeramente la Iglesia Católica somos todos. Católica significa universal. El asunto está Católica Romana, donde ya la identifica estrictamente con el Vaticano. ¿Ve? Pero entonces decir que nosotros nos reunimos el domingo y cambiamos el sábado por el domingo porque fue Constantino quien lo cambió, y es lo que ustedes van a escuchar de estas personas, tanto de los adventistas del 7º día como de estas personas de las raíces hebreas. Es una secta que está creciendo grandemente dentro del pueblo evangélico. Ellos empiezan a hablar, usar palabritas hebreas, no es Jesús, sino Joshua, y por ahí, y Shalom, y todo este tipo. Y miren, no está malo si usted quiere decir esas palabras, pero no piense que por usted usar ciertas palabras hebreas, usted va a agradar más a Dios. O sea, inclusive algunos dicen que el nombre de Jesús, que ese Jesús que nosotros adoramos es un Jesús romano. Tienen que seguir llamando a Jesús por el nombre hebreo. Van más lejos. Dicen, ahora usted tiene que averiguar, ¿cuál es tu apellido? Fulano. Bueno, vamos a ver las raíces hebreas tuyas. Y ahora resulta
Usted es un jíbaro de allá, de Monte Adentro, que a lo mejor que no habla inglés y el español, cuidado también, pero resulta que ahora tiene raíces judías. Y ahora este jíbaro que empieza ahora a estar diciendo disparates en hebreo. Y usted está viendo, esto se está metiendo en muchas iglesias y empieza poco a poco, iglesias evangélicas, empiezan que si con las danzas judías, que si con la música hebrea, los ritmos hebreos, esto. Y no hay nada malo en que usted tenga en la alabanza música con ritmos hebreos, no hay nada malo en eso. El problema es cuando usted cree que usted va a agradar más a Dios haciéndolo así. ¿Ve? Porque ya no están depositando su confianza solamente en el sacrificio de Cristo. Entonces estas personas empiezan otra vez que si nombres hebreos, que si están buscando sus raíces hebreas y todo este tipo de cosas, y que hay que guardar el sábado nuevamente, el sabbat. Y empiezan entonces otra vez y se reúnen los sábados y déjenme decirles, en la congregación que yo estaba anteriormente, dos familias salieron de ahí para esta secta. Yo fui testigo ocular de una congregación bautista que se reunía en Broward unos años atrás. El pastor era un pastor cubano, él se llamaba Daniel Hernández. Y ese hombre empezó supuestamente a tener visiones y mensajes de Dios, y empezó con eso mismo, con las danzas hebreas, después empezó con los nombres hebreos, para hacerle todo el cuento corto. Esta gente apostató de la fe. Hoy en día él se dejó. Mi hermano, si usted me oye a mí hablar, y con la manera de hablar, usted dice, este es puertorriqueño, ¿verdad? Este hermano, cuando abría la boca, usted sabía que era cubano. O sea, por el hablar, el acento. Este hombre cambió hasta el acento. Este hombre ahora habla como si fuera un árabe. Y ahora se dejó una barba así y anda con el gorrito este aquí y ya no es pastor, ahora él dice que es un rabino. Y esa secta se ha extendido bastante. Él cada rato lo veo yo en YouTube ahí dando conferencias y medio mundo. El rabino tal y tal, no sabe que es un jíbaro cubano, un guajiro de allá, que ahora viene a decir que si es rabino y que si raíces hebreas. O sea, y digo guajiro cubano, lo mismo pudo ser un jíbaro puertorriqueño o de Colombia, de donde sea. La cuestión es, y no es que uno lo diga de una manera despectiva, es lo ridículo. Lo ridículo. Y lamentablemente esto no se está hablando en muchas iglesias y tenemos que estar con ojo, tenemos que estar pendientes. Mi trabajo como pastor aquí, el trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Y cuando vienen los lobos, por medio de estas falsas enseñanzas, es proteger el rebaño. Y por eso yo tengo que advertirle de estas cosas y ir siempre a la Escritura. Primeramente, no fue Constantino quien decidió que la iglesia se reuniera el primer día de la semana. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que la iglesia empezó, la iglesia primitiva, a reunirse el primer día de la semana. Nosotros vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo estaban reunidos los discípulos para partir el pan, que es la Santa Cena? ¿Qué día? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Constantino ni pensaba existir para ese tiempo. Si vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, el apóstol Pablo, dándole instrucciones acerca de la ofrenda que se iba a recoger en la iglesia, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se iba a hacer la colecta? Cada primer día de la semana, nuevamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Cuando el apóstol Juan tiene esa visión, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La iglesia primitiva también le llamaba el día del Señor al primer día de la semana, o sea, el domingo.
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que vemos que la iglesia se reunía el primer día por causa que Cristo resucitó domingo. En Marcos capítulo 16, versículo 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Entonces vemos el por qué la iglesia empieza a reunirse el primer día de la semana. La iglesia desde sus comienzos se reunía el domingo y era un día de celebración y adoración. Tenemos que, brevemente les quiero explicar algo. Acuérdense que para los judíos el día comenzaba al amanecer y terminaba al atardecer a las 6 de la tarde. Cuando usted estudia un poco de historia y de las costumbres de los tiempos de Jesús, para los judíos a las 6 de la tarde ya comenzaba el próximo día, el domingo. Entonces, muchos judíos de la iglesia primitiva al comienzo, acuérdense que la iglesia primitiva estaba compuesta básicamente solamente de judíos. Ellos asistían en la mañana al templo, asistían a la sinagoga, y muchos de ellos después de las 6 de la tarde se reunían entonces como congregación, como iglesia, pero ya era el primer día de la semana, después de las 6 de la tarde. Otros se reunían en la madrugada. Había muchas personas, como vamos a ver en la iglesia primitiva, que eran esclavos. No esclavos en el sentido como los conocemos después, cuando los africanos y estos fueron esclavizados, no a ese nivel, sino esclavos de acuerdo a lo que era para aquel tiempo, que los esclavos tenían ciertas libertades. Era como decirle usted cuando dice, bueno, me tienes esclavizado en este trabajo, ¿no? Un trabajo donde no lo traten de la mejor manera ni le den los beneficios, mejores beneficios, pero aún así usted goza de cierta libertad. Entonces, en aquel tiempo muchos esclavos estaban en esa situación y no podían reunirse el sábado en la noche, que ya era en realidad para los judíos el primer día de la semana, y se reunían entonces en la madrugada del domingo porque después tenían que atender sus labores. Entonces es importante que nos pongamos en el contexto histórico en que esto ocurre. Entonces la celebración, como la iglesia celebraba esta reunión, era un día, el domingo, el primer día de la semana, era un día de celebración y adoración congregacional. Pero bien importante, mi hermano, presten mucha atención. Pero no era lo que la iglesia primitiva no hacía, era celebrar el domingo como el sábado judío, con sus reglas. Acuérdense que los judíos no podían hacer nada podían hacer ese día sábado. Cuando los creyentes empiezan a reunirse el domingo, ellos no lo empiezan a celebrar de esa manera. O sea, en otras palabras, ellos no transfieren el sábado, el día de reposo, y decir, bueno, ahora el domingo no se puede hacer nada. No, por dos razones. Una, que como les expliqué, en la iglesia primitiva había muchos esclavos que no podían darse el lujo de decir, no, hoy me dedico yo solamente a las cosas del Señor. No, esas personas tenían que asistir. Algunos asistían de madrugada, otros asistían en la noche del primer día de la semana, porque tenían sus obligaciones, sus trabajos que no eran opcionales. Muchos de ellos eran esclavos. Entonces es importante que entendamos que cuando la iglesia empieza a celebrar el primer día de la semana, no lo hace como sustituyendo el sábado en el sentido de que, ok, ahora lo que vamos a hacer es que el domingo no hacemos nada. No, eso no fue lo que ocurrió. Si usted quiere entrar más en detalle sobre esto, hay un librito muy bueno, se llama Breve Historia del Domingo, por el historiador Justo L. González, lo vamos a tener allá. Acuérdense que todos estos libritos tienen el precio que tienen aquí, le tienen que quitar el 20%. Como dijimos, o sea, esto no lo estamos haciendo para negocios, sino para tener esto, para que ustedes se puedan instruir. Esto para las personas, yo trato de cubrir lo más que pueda acá desde el púlpito, pero los que quieran todavía profundizar más, pues tenemos esas herramientas ahí, como los de la creación y todo eso. Ahora bien, dos razones por las cuales la iglesia no empezó a celebrar el domingo como si fuera un sustituto del sábado en que no se podía hacer nada. Porque, primeramente, como le digo, había muchos cristianos que eran esclavos. Segundo,
también debido a que la iglesia entendía que nuestro reposo es Cristo. Y esto es lo más importante. Nuestro reposo es Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 4 ahí de Hebreos 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, ya el cristiano no tiene que guardar un día específico y decir: este día yo no puedo hacer más nada, solamente nada, me voy a reposar solamente porque, ya no es el sábado, pero el domingo. No, porque nuestro reposo verdadero es Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted ha entrado en el reposo de Dios. Entonces es importante que entendamos eso. Porque todavía hay cristianos con muy buena intención que dicen que el domingo usted no puede hacer más nada. O sea que si el domingo usted salió de aquí y se fue a ver un partido de fútbol, usted está en pecado. Esto en cristianos, en iglesias evangélicas, porque usted está quebrantando el día del reposo. Porque lo que han hecho es simplemente transferir el sábado judío al domingo. Pero eso la Biblia no lo enseña. Claro, usted tiene que tener prioridad en Cristo. Usted no vaya a dejar de venir aquí a congregarse para irse para la playa. O no se vaya a quedar para ver un juego de fútbol. O sea, definitivamente está mal si hace eso. Pero a la misma vez que usted no puede hacer nada, que usted no puede ir a una reunión familiar, que usted no puede ir a un partido, que usted no puede ir a un parque con su familia en la tarde, y que porque el domingo es solamente para que usted lea la Biblia y se quede a orar. No. Eso no lo enseña la Escritura. Nuestro reposo es Cristo. Ahora, si usted, oiga bien, pues no quiero que me malentienda, si usted voluntariamente dice: ¿sabe qué? Yo saco el domingo y solamente me dedico a estudiar y a leer la Biblia y orar. Amén. Pero no juzgue al que no lo hace. Amén si usted lo hace así. Pero si usted vio al hermanito que estaba allí afuera hablando de que se iba al parque con la familia a hacer un barbecue, no juzgue al criado ajeno. Porque entonces lo que usted cree que está haciendo bien, allá daño. Ahí pecó. Entonces el hermanito con irse al parque no está pecando, pero usted sí está pecando por estarlo juzgando. ¿Ve? Importante, mis hermanos. Importante. Mire, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, mis hermanos, mire bien. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Otra cosa que estos adventistas hacen es que dicen que usted no puede comer cerdo y usted no puede comer ciertas cosas. Oiga bien, yo no como cerdo porque me cae mal. Y si usted no come cerdo por cuestiones de salud, pues muy bien. Pero no me diga que no come cerdo porque es un animal inmundo. Y que porque en la ley de los hebreos no se podía comer el cerdo. No, mire lo que dice Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. ¿Qué dice? Todo lo cual, en versículo 17, y márquelo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que es la ley ceremonial del Antiguo Testamento, la fiesta, las dietas, el día de reposo, todo esto apuntaba a algo, todo esto era sombra, todo esto lo que hacía era apuntando a Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo. Usted volver hoy en día a querer llevar la dieta que habló Moisés, a guardar los días de reposo y a vivir bajo la ley, es usted rechazar la obra de Cristo. Entendamos eso. Y eso es lo que estas sectas, por eso no podemos llamarlo hermanos en Cristo. Estos son sectas. Los adventistas del séptimo día son sectas. Esto de las raíces hebreas son sectas nacidas del mismo infierno para desviar a los creyentes.
y se venden como iglesias cristianas, pero quitan el fundamento. Somos salvos solamente por medio de la fe en Cristo. Cuando nosotros miramos de los 10 mandamientos, todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Todito. El único que no se repite es el día de reposo. Búsquelo. Búsquelo en el Nuevo Testamento. Dirá, bueno, pero ven acá, entonces usted está diciendo que el Nuevo Testamento contradice el Antiguo. No. Pero usted tiene que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación más reciente. Cuando usted no hace eso y usted se va por allá por el Antiguo Testamento y se pone a interpretar todo eso, ignorando el Nuevo Testamento, entonces cae en graves errores teológicos. Y es importante que entendamos eso. Nuevamente, nuestro reposo es Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que guarda el día, lo guarda para el Señor. Y el que no guarda el día, para el Señor no lo hace. Hay iglesias, mis hermanos, inclusive iglesias bautistas, que se reúnen los sábados. ¿Por qué? Porque muchas están alquilando algunos edificios, los cuales no tienen acceso el domingo. Entonces se reúnen el sábado. ¿Están mal? No, no están mal. Se reúnen aquí los miércoles para oración. Se reúnen algunos viernes al mes para la vigilia. Es reunión de iglesia. ¿Está mal porque no es el domingo? No. No, pero es que el servicio oficial tiene que ser el domingo. No tiene, no lo dice. Por costumbre hemos seguido la tradición y la costumbre de la iglesia primitiva que vemos en el Nuevo Testamento, que se reunían el domingo. Pero no hay un mandato que tiene que ser el domingo. O sea, como le digo, hay congregaciones que se reúnen los sábados, no por guardar el sábado, simplemente porque no tienen acceso a esos edificios el domingo. Pues están bien. Y si usted decide reunirse el sábado, después que no sea por guardar la ley, está bien. El problema es cuando usted cree que guardando la ley, y mi hermano, quiero hacer una diferencia, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral se sigue repitiendo en el Nuevo Testamento. Lo que era condenado en el Antiguo Testamento, el adulterio, la homosexualidad, el robo, la borrachera, todo eso sigue siendo condenado en el Nuevo Testamento y lo vemos que se repite. Se manda a honrar a los padres. En el Nuevo Testamento vemos que se repite, que hay que seguir honrando a los padres. Todo esto se repite. Lo único que no se repite es el mandato de guardar el día de reposo. Es lo único que no se repite en el Nuevo Testamento. No hay un mandato. Yo sé que algunos hermanos a quienes yo respeto y admiro como maestros y predicadores, en este punto no están de acuerdo conmigo. O sea, ellos piensan que sí, que el domingo uno tiene que seguirlo guardando como se guardaba el sábado. Pero como vemos, no hay mandato para eso. No hay mandato para eso. ¿Qué fue lo que sí hizo Constantino? Y aquí es bueno uno tener cierto conocimiento de historia. Lo que Constantino hizo fue abolir el trabajo los domingos para que no hubiera impedimento para los cristianos de congregarse los domingos. Entonces no fue que Constantino cambió de sábado a domingo. Lo que Constantino hizo es que como la iglesia ya se reunía los domingos, cuando Constantino para las persecuciones, cuando Constantino supuestamente se hace cristiano, ¿no? Por eso es muy bueno estudiar historia eclesiástica. Yo les recomiendo a todos, estudien historia. Ahí tenemos varios libros, si no me equivoco, de historia de la iglesia. Yo no me canso de estudiar historia de la iglesia, historia de cómo es que llegaron muchas de las creencias que tenemos hoy en día. Es muy importante estudiar este tipo de cosas, porque hay cosas que usted cree que siempre estuvieron en la iglesia y no fue así. O sea, hay enseñanzas que cuando usted mira a ver son hasta relativamente nuevas y tradiciones. Por ejemplo, sin salirme del tema, si usted cree que cuando Cristo venga va a venir en 2 etapas, si usted cree que va a haber un rapto secreto, donde Cristo se va a llevar la iglesia por 7 años,
en lo que aquí se queda la gran tribulación y todo eso. Si usted cree eso, déjeme decirle que anterior al 1830 nadie creía eso. Le estoy dando hasta el año exacto, 1830. Anteriormente eso no lo creía ni aún los mismos llamados premilenialistas. La iglesia siempre creía, anhelaba la segunda venida en gloria de Cristo, punto. Cuando Cristo venga en gloria. Entonces hay enseñanzas que nosotros creemos que están desde la iglesia primitiva, pero que no, que son muchas relativamente nuevas, igual que algunas costumbres. O sea, pero nuevamente, mis hermanos, les repito, Constantino lo que hizo fue simplemente abolir el trabajo los domingos. Y en muchos de nuestros países, no sé, por lo menos Puerto Rico ya no sé algunos de los diferentes países acá, pero por ejemplo en Puerto Rico antes no se podía hacer nada el domingo, estaba todo cerrado. Claro, eso lo han ido cambiando. Y una de las razones por la que no estaban todos los comercios y todo cerrado los domingos era porque la Iglesia Católica tenía una gran influencia, como en todos los países hispanos, y no dejaba de que se abrieran los comercios para que las personas pudieran asistir a la misa, a la iglesia, a todo esto, ¿no? Claro que todo eso se ha ido quitando, porque a medida que se ha ido todo secularizando cada vez más y más y más y más y más, se ha ido quitando, y ya la misma Iglesia Católica no tiene el poder que tenía tal vez cuando nosotros estábamos más jóvenes, algunos de nosotros, o sea, que tenían eso se ha ido perdiendo. Pero, o sea, mi hermano, brevemente, sé que me detuve aquí un poco más de lo que planeaba, pero es importante que tengamos esto claro. Muchas personas los van a tratar de confundir a ustedes con esta cuestión de que hay que guardar el sábado de las raíces hebreas. Toda la ley ceremonial, mis hermanos, toda la ley ceremonial, días de fiestas, de reposo, dietas, festividades judías, todo eso apuntaba a Cristo. A Cristo. Era sombra, dice Pablo, que era sombra de lo que iba a venir. Entonces es importante que nosotros tengamos eso claro. ¿Quedamos claros ahí, mi hermano? Entonces no se deje meter las cabras al corral de nadie que le venga a usted con eso de que tiene usted que guardar vamos, los que no entienden qué significa que no se deje meter las cabras, que no se deje engañar. Sí, en Puerto Rico se dice, es una de esos de campo, ¿no? No, mira, a mí tú no me vas a venir a meter las cabras. O sea, a mí tú no vas a venir a meter las cabras al corral, tú no me vas a venir a engañar. Entonces ya sabes, cuando lo mencione por aquí, ya le di la traducción de lo que significa. Ahora bien, quedamos claros ahí, mi hermano. Eso nos lleva, vamos a ver, definitivamente hoy no vamos a terminar el capítulo 2. Déjame ver si puedo llegar al próximo tópico. Tenemos 3. Déjame ver. No hay prisa. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos. Volvemos a Génesis, dejando ya claro lo del día de reposo. Amén. Nuestro reposo es Cristo. Si usted está en Cristo, usted está en el reposo de Dios. De nada sirve guardar un día de la semana si usted no está en Cristo. En Cristo. Ahora bien, versículo 4, volviendo a Génesis 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. O sea, que quiere decir que Dios creó todo esto instantáneo. No fue que Dios utilizó un proceso. Todo esto lo creó instantáneo. Así como Jesús convirtió el agua en vino. O sea que brincó obviamente todo el proceso de fermentarlo y todo esto y creó un vino ya fermentado del agua en un momento instantáneo. Asimismo el Dios soberano, todopoderoso, creó todos los cielos y la tierra y toda planta, versículo 5, del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. La tierra antes del diluvio no llovía, como vamos a ver aquí, dice versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Por eso es que cuando Noé seguramente empezó a advertir de ese gran diluvio,
La gente lo que este viejo le patina el coco, porque está hablando de Joel, si eso nunca se había visto. Igual que cuando hoy en día hablamos de que Cristo viene en gloria por segunda vez, nos dicen que nos patina el coco a nosotros también, porque nunca se ha visto a Cristo venir en gloria. Hasta que ¿qué pasó con la gente de Noé? Hasta que fue demasiado tarde. La gente del tiempo de Noé. Y así va a ser para muchos. Cuando Cristo venga en gloria va a ser demasiado tarde. Cuando Cristo venga no va a haber segundas oportunidades. Igual que si la muerte nos sorprende antes, no hay segundas oportunidades. Es ahora. Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y de entrar en el verdadero reposo de Dios. Ahora. Versículo 6 dice, ya lo leímos que subí un vapor, dice versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí vemos cómo es, ve, estos detalles no nos los dio en el capítulo 1. Capítulo 1 dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y ya, punto. ¿Verdad? Pero aquí en el capítulo 2 que nos lleva para atrás para darnos un detalle, ahora nos explica cómo fue que Dios lo creó y nos da ese detalle que no nos dio. Dice que lo creó del polvo de la tierra. Ustedes saben, cuando usted mira, básicamente todos los minerales que hay en la tierra están en el cuerpo de nosotros. ¿Y cómo es posible? Básicamente todos los minerales que están en el cuerpo humano están en la tierra también. O sea, una prueba clara, confirmando lo que dice la Biblia, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Oiga bien, cuando se escribió Génesis, cuando Moisés escribió Génesis, no había el conocimiento que había hoy de que el hombre tenía esos minerales. Así que no puede decir, bueno, claro, lo escribieron eso así para acomodarlo. No. Ni idea había de eso. Pero vemos claramente, o sea, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Somos creación de Dios. No somos el producto del azar. No somos el producto del chance. Somos el producto de la mano, no, y del mono menos todavía. Sí. Es increíble hasta dónde se degrada el ser humano, ¿no? O sea, prefieren bendecir que vienen del mono antes de ser creados por Dios. Esa es la soberbia del ser humano. ¿Por qué? Porque aunque sea menos glorioso, por ponerlo de alguna manera, ser descendiente del mono, pero por lo menos según esa creencia no tienen que darle cuenta a nadie. Pero si admiten que fuimos creados de Dios, como le dije, hay que darle cuenta a ese Dios creador. Hay que vivir bajo las reglas de ese Dios creador. Y eso es lo que el ser humano no quiere. Eso es lo que no quiere el ser humano en su rebeldía. Como yo le digo, usted se pone a mirar estos documentales de los animales, de la tierra. Claro que ellos le van a dar ciertas explicaciones de millones de años y de la naturaleza y la madre y todo esto, naturaleza. Pero cuando usted mira todo el mecanismo como opera este mundo, este universo, es que usted tiene que ver la mano de Dios ahí. Lo que dice la Escritura, que la misma creación da testimonio de Dios. Amén. No hay manera. Es que es soberbia. Es soberbia decir, no, todo esto ocurrió por chance. Mire, del polvo de la tierra. Y cuando morimos, ¿a dónde volvemos? Al polvo. Como vamos a ver, del polvo fuimos tomados y al polvo volvemos. Y nuevamente nuestro cuerpo se une con el polvo de la tierra. Claramente, mi hermano. Entonces no es por falta de evidencia. Es necedad, es rebeldía en el corazón humano de aceptar a un Dios creador. Rebeldía pura. Ahora bien, dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios del polvo de la tierra creó este muñeco y después le sopla.
Y la palabra que se usa aquí para soplar en su nariz, o sea, es la misma que habla de la inspiración de la palabra de Dios, la Biblia, que es el soplo de Dios. O sea, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, no es letra muerta. Mucho cuidado con eso por ahí que escuchan algunos ignorantes decir, oye, no estudie tanto la Biblia, que la letra mata. Los que están matados son ellos, por no estudiar. Cuando la Biblia, cuando la Escritura dice que la letra mata, no se está refiriendo al estudio de la Biblia. Está hablando de la ley ceremonial, de tratar de vivir de acuerdo a la ley ceremonial. No está hablando, nada tiene que ver, así que no se deje con eso de que, no estudie tanto, no. No, es que lo mío es sentir. Yo no leo tanto porque es que yo siento la presencia de Dios. No venga, sabe Dios la presencia de lo que está sintiendo si usted no estudia la Escritura, ¿sabe? Podrá ser emoción, podrá ser lo que sea, pero a Dios se le adora de acuerdo a lo que enseña su palabra. A Dios se conoce solamente por medio de su palabra. Usted quiere conocer a Dios, estudie su palabra. Es que usted quiere oír la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Pero mucho cuidado con estarse metiendo, ¿sabe Dios qué? Un plato brutal de esto de comida por la noche, salir soñando 7 disparates y después decir que Dios le habló, le dio una visión. Mucho cuidado con eso, que así hay muchas personas hoy en las congregaciones y por eso se cometen todo tipo de abusos y de disparates por esas supuestas visiones. Que le dicen que tienen un mensaje para usted de parte de Dios, capítulo y versículo y libro de la Biblia. Punto. No, que soñé, no. La palabra. Amén. Y Jehová Dios plantó un huerto, versículo 8, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Oiga bien, mi hermano, otro punto aquí. Tocamos ya, dije que habían varios tópicos aquí. El primer tópico que vimos fue el del día del reposo, ¿verdad? Pero aquí tenemos otro muy importante. Es el cristiano y el trabajo. El cristiano y el trabajo. No sé si me alcance para cubrirlo todo hoy. Pero note bien. Dice que Dios puso al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio una responsabilidad al hombre de trabajar la tierra, de labrar la tierra. Oiga bien, mis hermanos, esto fue antes de la caída. La caída es en el capítulo 3. ¿Qué les quiero decir con esto? El trabajo no es parte de la maldición. Lo que es parte de la maldición es la dificultad que vino después para ese trabajo, que lo vamos a ver. Pero el trabajo como sí, la responsabilidad de trabajar cada uno, es un mandato bíblico anterior a la caída. Entonces, aunque parezca, usted dice, bueno, ya, mañana es lunes, el famoso lunes, ¿no? Y usted dice, bueno, esto es consecuencia, ¿verdad?, de la maldición. No es consecuencia de la maldición. O sea, el hombre está llamado a trabajar, a laborar, a estar ocupado, a tener responsabilidad. Y mucho más el hombre cristiano. Es lamentable, y vamos a ver aquí lo que Dios dice del trabajo. El trabajo fue instituido antes de la caída. Entonces el trabajo no es producto de la maldición ni de la caída, sino que fue anterior a la caída. Le voy a leer los primeros mandatos y definitivamente aquí nos vamos a quedar. Venga conmigo a 1 Tesalonicenses.
Primera Tesalonicenses capítulo 4. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo dándole instrucciones a los hermanos de Tesalónica, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oiga bien, es un mandato a los creyentes. Dice que tenemos que ocuparnos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que ha sido mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Quiénes son con los de afuera? Los no creyentes. Y qué pena, qué vergüenza cuando se descubre un cristiano vago, que lo que hace es cogiendo cupones y cogiendo beneficios del gobierno sin necesidad, por vago y holgazán. Y cuando es descubierto, qué testimonio, qué testimonio. Yo espero que aquí no haya nadie así. Pero si aquí hay alguien así, usted lo coge y lo mangan en ese y lo cogen ahí, no diga que es de esta congregación, por favor. Oiga, qué vergüenza. Mal testimonio. Y así hay muchos cristianos hoy en día, haciendo reclamos que saben que son mentiras, mintiendo cuando llenan los taxes, ponen 20 embustes ahí para recibir más, reclaman cosas, hijos y muchachos que no los están alimentando ni que los están verdaderamente criando. ¿Para qué? Para que le devuelvan más dinero. Lamentable, tremendo, mal testimonio por los de afuera cuando son descubiertos, y aunque no sea descubierto, Dios le está mirando. Mi hermano, esto es para vivirse en todas las áreas de nuestra vida. El evangelio es para vivirse todas las áreas de nuestra vida. Venga conmigo ahí mismito en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Del 6 al 12. Y aquí vamos a ver el deber del creyente, el cristiano y el trabajo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ordena o habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso no es una fórmula mágica. Usted está pidiendo, ordenando o hablando de acuerdo a lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. El apóstol Pablo, oiga bien, el apóstol Pablo estaba trabajando para dar ejemplo, no por falta de derecho, sino para dar ejemplo a la ordenanza que él le había dado a los cristianos. Hoy en día, yo le voy a decir algo, mi hermano, se lo digo como pastor. Yo entiendo que hay muchos pastores que están recibiendo salarios de tiempo completo que no deberían, porque no pasan de ser más que predicadores de domingo, que no están pastoreando la iglesia, simplemente preparan un sermón para el domingo y ya más nada. Nunca están disponibles, nunca llaman a nadie, nunca están accesibles, no saben la condición de los hermanos en su congregación. Pero están tiempo completo. Pero están tiempo completo y recibiendo un sueldo. Hay pastores que sí están tiempo completo y que están pendientes al rebaño que Dios ha puesto a su cuidado,
y que están haciendo visitas, atendiendo hermanos, diferentes cosas, más preparando los sermones, perfecto. Pero hay muchos verdaderamente que deberían de irse a trabajar. Debería de irse, porque para lo que están haciendo de predicar solamente los domingos, bien pueden tener su propio trabajo y mantenerse ellos mismos. O sea, que abusan. El mismo Pablo tenía derecho, pero no fue por falta de derecho. Y aclaro, no estoy en contra. La misma escritura dice que el obrero es digno de su salario. No estamos hablando. Estamos hablando nuevamente de los vagos y sinvergüenza, que aún en los púlpitos los hay. Y mire lo que sigue diciendo. No porque nosotros no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermano, pero más claro. Eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el cantillo de un gallo. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es que cuando usted deja de estar ocupado, entonces se ocupa en lo que no se tiene que ocupar. ¿Sí? Y dice: a los tales mandamos y exhortando por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mandato, el cristiano y el trabajo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo pensé que íbamos a terminar hoy el capítulo 2 completo, pero seguimos ahí la semana que viene. Pero mi hermano, algo sí les adelanto. En los dos temas que tocamos hoy, el reposo de nosotros es Cristo. Es Cristo. Si usted está en Cristo, usted descansa en Él. Usted quiere guardar cualquier día, amén, guárdelo. Simplemente no lo imponga. De nada sirve el día que usted guarde si usted no está reposando en Cristo. Ese es el llamamiento. Venid a Cristo. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No es simplemente tener un conocimiento intelectual. Es verdaderamente estar en Él, reposar en Él. Vimos que fuimos creados por Dios, no somos productos del azar, somos productos de la creación de Dios. Dios nos creó y Dios lo creó a usted y a mí con un propósito. La Biblia dice que aún el impío tiene un propósito en el plan de Dios. Quiera Dios que ese no sea usted. Porque en el impío, ¿cuál es el propósito? Mostrar a Dios su justicia. En nosotros su amor y misericordia. Por eso el llamado de venir a Cristo. Y por último, en lo que nos quedamos hoy, el trabajo y el cristiano. Vemos que el trabajo no es parte de la caída. El trabajo fue implementado anterior a la caída. Anterior. Entonces, todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. No para el ojo. Y en eso vamos a entrar la semana que viene. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Mañana usted trabaja para la gloria de Dios como sirviendo. Acá todo el mundo no está trabajando, por decirlo así, tiempo completo en el ministerio. Eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, solamente algunos pastores que están tiempo completo. No, acá cada uno de nosotros estamos tiempo completo en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque ministerio significa servicio. Y cada uno de nosotros tenemos que servir al Señor 24/7. Cuando usted está en su hogar, lo está sirviendo usted, varón, y en eso vamos a entrar la semana que viene o la otra, como sacerdote y pastor de su hogar. Aquí cada uno en sus respectivos trabajos, sea en la factoría, sea en la fábrica, sea como mujeres como amas de casa, ustedes están sirviendo al Señor. Están sirviendo al Señor. En el área en que Dios los ha puesto, ustedes están sirviendo. Mecánico, en factoría, manejando, en lo que sea, usted está sirviendo. Entonces, dé lo mejor de sí. No simplemente para que lo vean y le den una promoción, sino como que lo está haciendo para el Señor. No solamente trabajen cuando lo está viendo. Y cuando no está mirando se pone a matar el tiempo metido en el teléfono. O se va para el baño y cogió al baño 20 minutos allá. No, mi hermano, el Señor está mirando todo eso. Pero vamos a entrar todo eso con más detalle la semana que viene.
Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios amado, por esta palabra. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a no ser oidores o olvidadizos, sino hacedores de la misma, Padre. Oh, Señor, que entendamos que nuestro reposo eres tú, Señor, y que entendamos a la misma vez que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria tuya. Ayúdanos a recordar esto, Señor, cuando salgamos de aquí mañana lunes, los que tenemos trabajos regulares, Padre Santo, que ese trabajo lo estamos haciendo para ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Padre, si algún alma, Señor, que todavía no te conoces, Padre, que por medio de tu palabra le hayas tocado, Señor, y no le dejes en paz, le sigas redarguyendo, Señor, hasta que venga a los pies tuyos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda a los hermanos que están